Amén. Y vimos unos principios preciosos y hemos decidido continuar con esta serie de estudios y el día domingo iniciamos con el mismo estudio sobre el dinero, pero ya no con un ejemplo del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento. Entonces, nuestra cita bíblica es Santiago capítulo 1, versículos 9 al 12, manitos. Y sobre esos 4 versículos vamos a seguir el estudio. Santiago capítulo 1, versículos 9 al 12. Vamos a leerlos, manitos. Santiago capítulo 1, versículo 9. Dice Santiago lo siguiente: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Bueno, manitos, yo di un título a este estudio de la palabra y el hermano ya subió la primera enseñanza, el dinero según la Biblia. Pero quiero, manito, que a el título le cambiemos por este título que le he colocado, porque creo que es el correcto, ¿no? Como que mientras más estudia, el Señor le muestra de pronto cosas que hay que corregir. Y el título que quiero que le coloque, siervito, es la actitud apropiada y correcta hacia el dinero, tanto en el hermano pobre como con el rico. Porque eso es lo que Santiago está tratando en estos versículos. Santiago es un hombre muy práctico en todo lo que él habla y dice en su carta. Y Santiago le está diciendo al hermano pobre y al hermano rico cuál debe ser la actitud correcta que debe tener como un verdadero hijo de Dios que es. Amén. Entonces tocamos lo siguiente, manitos, y vamos en estos hasta las 30, o sea, me quedan 10 minutos, a dar el resumen de la primera enseñanza de este tema al día domingo. Hablamos lo siguiente, mis hermanos. Lo primero que dijimos es: el dinero, mis hermanos, no es ni el dinero compra la felicidad, ni tener dinero significa que usted tiene felicidad. Tampoco significa tener dinero, tampoco significa tener seguridad. Entonces nosotros como creyentes y verdaderos hijos de Dios tenemos que cambiar el chip de nuestra cabeza, porque muchas personas y aún creyentes piensan que si usted tuviese más dinero sería muy feliz, y si usted tuviese más dinero usted estaría tranquilo y seguro. Eso es mentira. Ni el dinero no va a traer a ninguno de nosotros como creyentes ni felicidad, ni nos va a traer tampoco seguridad. Dijimos claramente varios ejemplos. El dinero nos puede comprar, con dinero podemos comprar y celebrar una hermosa boda, pero con el dinero no podemos comprar un genuino amor. El dinero puede comprar, puede pagar una universidad muy prestigiosa, pero nunca podrá comprar la sabiduría del Señor. El dinero, mis hermanos, puede llevarnos a cualquier parte del mundo donde usted quiera ir, pero no te puede llevar al cielo. El dinero no te va a dar felicidad, ni tampoco te va a dar seguridad, porque el dinero es algo muy incierto. Hoy usted tiene plata y mañana no. ¿Cuántas personas no se han suicidado porque usted en la bolsa de valores, en Wall Street, perdió no sé cuántos millones de dólares? Esa gente no es capaz de soportar eso. La persona que es rica no es capaz de soportar llegar a la pobreza, y la mayoría de ellos terminan suicidándose. Hemos visto cantidad de películas sobre estos temas, y esa es la realidad. El dinero no da seguridad, porque es algo que hoy lo tenemos y mañana no lo tenemos. Acuérdense, Dios es el dador de todo, y el día que Dios quiera, lo que nosotros tenemos o en lo que hemos colocado nuestra esperanza, que es ahí donde está el problema, o nuestra confianza, si es que lo hemos puesto en el dinero y en las cosas terrenales,
eso se va así, de un momento a otro. Entendiendo eso, que el dinero ni es la felicidad, ni el dinero trae seguridad para el verdadero creyente, tenemos también que entender otras verdades. Y es, tampoco podemos llegar al otro extremo, y lo dijimos claramente. Muchas personas, aún creyentes, dicen que el dinero es diabólico, que eso es del diablo. No, ese es un extremo al cual tampoco podemos ir. ¿Por qué? Porque no es lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios no dice que el dinero es del diablo, ni que es diabólico, nada de esas cosas. El dinero en sí no es malo. El problema es lo que dice 1 Timoteo 6:10. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero es que el amor al dinero es la actitud que usted toma frente al dinero, frente a los recursos que Dios le pone en sus manos. Pero si usted lo sabe administrar correctamente, pues no va a ser malo. Porque ¿qué es lo malo? El amor que usted deposita por ese dinero, creyendo entonces que eso es el todo de su vida. La confianza que usted le deposite a eso, la esperanza que usted deposite en esas cosas, ahí es donde está el problema. Porque cuando nosotros le damos amor al dinero, esperanza y confianza en el dinero y confiamos en eso, pues estamos desplazando a Dios del primer lugar. Y ese es el problema de todos nosotros cuando desplazamos a Dios. Él tiene que ser el primer lugar, no el dinero, no las posesiones. Entonces el problema no es el dinero en sí, el problema que es el amor al dinero, o sea, la actitud tuya y mía frente a la bendición que Dios nos da. Es ahí donde radica todo. ¿Cuál es la actitud tuya frente a la bendición que Dios te da? Pues ahí es donde está el problema. ¿Cambias tú a Dios por el dinero? ¿Por las posesiones? ¿Por las comodidades? Ah, bueno, ese es tu problema, porque ahí es donde radica todo. También debemos de aclarar, mis hermanos, entonces, lo siguiente, miren, según estadísticas, y lo dije el domingo, más del 80% de los hogares jóvenes que hoy en día se casan, porque se casan todos los días, hacen hasta bodas juntas, ¿cómo se llama? Bodas múltiples, pues, por decirlo así. Y todos los días hay gente que se casa, por lo civil, por la iglesia, por donde sea. Pero en el estudio dice que más del 80% de estos hogares hoy en día se separan por la mala administración financiera en sus hogares. Y quiero decirles algo, miren, ese es un problema, y es un problema que se ha metido en la iglesia, es un problema que lo vivimos. Por eso yo quiero ser lo más práctico posible, porque aquí no estamos hablándole a, es que no, ese problema eso es allá con los inconversos, no, es un problema que tenemos dentro de nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Porque ¿qué dice Santiago? El hermano, Santiago le está hablando a los creyentes, a los hermanos pobres. El de humilde condición significa al pobre. Y después dice el hermano rico, y está hablando de la problemática que hay alrededor de este tema de la administración. Y le está hablando del problema que está dentro de la iglesia, porque es un problema que tenemos nosotros hoy en día y que tenemos que saberlo abordar, y a la luz de la palabra saberlo enfrentar para salir adelante, porque no podemos dejar que estos problemas dañen y destruyen nuestros hogares. Y es lo que hoy en día está pasando. La mala administración de los recursos ocasionan la cantidad de divorcios y separaciones que hay hoy en día. Y a eso agréguele algo. La palabra de Dios dice que si usted no es capaz de administrar lo poco, ¿cómo podremos administrar la bendición de Dios? ¿Cómo podrá Dios darnos algo más, una bendición más grande en nuestras vidas, si en lo poco no fuimos fieles? Dice la palabra de Dios, si en lo poco no has sido fiel, pues no te pondré a colocar en lo mucho. Así que, hermanitos, la gran responsabilidad de nuestra propia situación económica somos nosotros mismos, los únicos responsables. Porque en la mayoría de las veces no sabemos administrar los recursos y las finanzas. Por consiguiente, pues no podemos pasar a un mayor nivel, porque Dios no puede entregarnos más, porque usted y yo no fuimos capaces de administrar, y lo poco que nos dio lo administramos mal. Y hoy en día nos encontramos, en la gran mayoría de hermanos, en una esclavitud financiera. ¿Por qué? ¿Por quién se encuentra en esclavitud financiera? Lo vimos en la enseñanza pasada. Todo aquel que tenga deudas.
es un esclavo o se encuentra en esclavitud financiera. Nosotros no podemos caer en lo que el mundo quiere que el ser humano permanezca, a toda hora endeudado. Todo mundo hoy quiere, usted los ve y todo el mundo en su casa quiere sacar su juego de sala, su juego de comedor, quiere tener el televisor más grande, quiere tener el buen equipo de sonido, que si el vecino compra un carro, entonces empieza la mujer o todo el mundo. Pero ¿y nosotros por qué no nos compramos también un carro? Mire que a él se lo dieron con la cédula. Vaya papi, lleve la cédula que ustedes me se la entregan. Y así sucesivamente, y todo mundo hoy en día quiere vivir endeudado. Porque es lo que el mundo nos está mostrando y es lo que el mundo nos dice que es normal. Es normal que usted y yo estemos endeudados, pero eso no es lo que la palabra de Dios manda. La palabra de Dios nos dice a usted y a mí que nosotros no debemos de endeudarnos, porque cada que nos endeudamos somos esclavos financieros, somos esclavos del que le debemos. La palabra de Dios manda que nosotros debemos de ahorrar, y es lo que nunca nadie nos enseña. Es lo difícil para nosotros, no sabemos ahorrar. Y es lo que la palabra de Dios manda desde la época de José. Desde ahí encontramos nosotros el ejemplo de ahorrar. Y nosotros no lo practicamos. Hermanos, quiero terminar en lo siguiente. Y esta es la otra mentira que nos metemos nosotros, ¿no? No sabemos ahorrar, sino que sabemos endeudarnos. Segundo, pensamos a toda hora, y se los dije el domingo, si yo consiguiera un mejor trabajo, si consiguiera que me pagaran un poco más, un mejor trabajo, un mejor empleo, una mejor entrada o otra entradita de otros arrienditos por acá y por allá, yo creo que yo me desahogaría. Mentira. Cada que usted y yo adquirimos una nueva entrada, nos aumentan el sueldo, nos llega un ingresito por un lado o por el otro, lo único que se aumentan son los gastos y las deudas en nuestras casas. Como ya podemos, nos ganamos un poquito más, entonces podemos endeudarnos en esto, podemos meternos en esto. Y entonces usted no salió ahorrando nada, salió fue endeudándose más. Es la mentira que siempre nos metemos a nosotros mismos y en la que el enemigo nos mete. Santiago nos habla de tres cosas importantes acerca del dinero en estos versículos. Versículo 9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Allí dijimos que la palabra clave es gloriarse en la exaltación. El hermano de humilde condición se debe gloriar en la exaltación. Segunda frase, pero el que es rico en su humillación, humillación, el rico en su humillación. Y en el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Y esa es la coronación. Vimos el domingo el versículo 9 donde nos habla del hermano donde nos habla del hermano de humilde condición, gloríese en su exaltación, y lo vimos claramente. Sabemos que cuando la palabra de Dios dice el hermano que es de humilde condición, se está refiriendo al hermano ¿qué? Pobre. El de humilde condición, al hermano pobre. Él debe de ¿qué? Exaltar, gloriarse en su exaltación. Y dijimos que algunas traducciones de las Biblias dicen, y me encantan sobre todo una que la voy a repetir, y es la nueva traducción en lenguaje actual. En la nueva traducción en lenguaje actual, el versículo 8 no dice gloríese en su exaltación, sino que dice orgulloso de lo mucho que vale ante Dios. El hermano pobre debe sentirse orgulloso de lo mucho que vale ante Dios. Y eso, manitos, nos debe llenar a todos nosotros de gozo, porque acá Santiago le está hablando al hermano pobre y le está diciendo, bueno, yo quiero que todos ustedes les quede claro algo. Los hermanos que son pobres tienen que entender dos cosas esenciales, que es lo que yo quiero que ustedes les quede como conclusión en esta noche. La primera, que aunque usted sea pobre económicamente, usted tiene que entender algo, que usted es un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, usted tiene una posición que lo hace a usted ser importante delante del Señor. Usted no es cualquier cosa, ni tiene por qué sentirse menos que nadie. Así usted no tenga mucho dinero, porque no se trata de cuánto dinero tengamos, se trata es de que en la iglesia del Señor somos iguales. Y quiero decirles algo, Santiago le quiere decir al hermano pobre, mire,
gloríese en su exaltación. Siéntase orgulloso de algo que esencialmente usted no puede olvidar. Primero, que es un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, entonces quiero que vayamos rápidamente a una cita bíblica. Romanos 8, versículos 16 y 17. Me gustaría que un hermanito me lo leyera. Romanos 8, 16 y 17. Puede ser hermano Gildardo. ¿Qué dice? Ajá. De Dios. Amén. Entonces nótese lo que Romanos está diciendo el apóstol Pablo acá, la carta de los Romanos. Lo primero es que el Espíritu mismo nos da testimonio de que todos nosotros somos ¿qué? Hijos de Dios. Independiente si tenemos plata o no, si usted es pobre o rico, usted tiene que entender como pobre que usted es un hijo de Dios y que tiene valor para el Señor. Y tiene tanto valor que la palabra de Dios dice que usted es heredero de Dios y coheredero con Cristo. Tiene muchas bendiciones y es lo que usted tiene que empezar a mirar. Ahora cantábamos un hermoso himno, más allá del sol. Allá tengo un precioso hogar. Juan 14 dice que el Señor fue a prepararnos moradas para nosotros sus hijos. Usted tiene que entender que usted tiene un valor grande para el Señor, que usted no es cualquier cosa y el hermano pobre no puede sentirse menos. Y tocaba un ejemplo, manitos, precioso, y lo tenemos en 2 de Corintios 8:9, un versículo 2 de Corintios 8:9 rápidamente, manito. Un hermanito si no lo quiere leer, pues hermanito Carlos, 2 de Corintios 8:9. ¿Qué dice, manito? Para darle ánimo al hermano pobre. ¿Qué dice? 8:9. Enriquecidos. Mis hermanos, nuestro Señor se hizo pobre por amor a nosotros, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿Con qué? Con la salvación que Él nos da, manitos. Con su salvación, con la vida eterna. Usted, aún si su condición debe ser un hermano pobre, usted tiene que sentirse feliz, contento de saber que es un hijo de Dios, que usted es un heredero y coheredero con Cristo, y de saber que usted tiene unos privilegios delante del Señor, que en el Señor con su pobreza nos hicimos ricos, y de entender algo, manitos. Y yo se los decía el domingo, y colocamos el ejemplo de David, allá en 2 de Samuel, manitos, quiero ir allá a 2 de Samuel, pero lo voy a parafrasear. 2 de Samuel, capítulo 9, versículos 7 al 13. 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 7, nos está contando la historia, manitos, de Mefiboset. Todos sabemos que David tenía una muy buena comunión, una muy buena amistad con Jonatán, el hijo de Saúl, del rey Saúl. Cuando muere el rey Saúl y muere Jonatán, entonces había un hijo de Jonatán que se llamaba Mefiboset. La criada que cuidaba a este niño, viendo que el rey había muerto y Jonatán también, ella pensó que el niño también lo iban a matar, cogió el niño, salió corriendo, se cayó, lo dejó caer y el niño quedó lisiado, parapléjico. Porque eso era lo que se hacía en la antigüedad. Cuando mataban el rey, mataban toda la descendencia para que nadie reclamara el reinado. Por eso esa criada pensó que a Mefiboset también lo iban a matar. Y ese fue el motivo por el cual ella salió a prisa y dejó caer el niño y quedó lisiado. Mefiboset se fue a vivir por allá, estaba por allá lejos, escondido de guida, pensando que lo pudieran matar. David, por esa amistad tan íntima que tenía con Jonatán, preguntó si había alguien de la casa, que hubiese quedado alguien de la descendencia, y le dijeron sí, Mefiboset. Fueron a buscar a Mefiboset y lo trajeron donde el rey David. Y el rey David, y quiero ir a esa cita bíblica rápidamente, 2 de Samuel, manitos, voy allá, capítulo 9. Dice que cuando le traen a David, le dijo David, no tengas temor. Y vuelvo y aclaro, ¿por qué David le dice a Mefiboset, no tengas temor?
porque Mefiboset venía convencido que le iban a quitar la vida por ser el hijo de Jonatán, descendiente del rey Saúl y de su padre Jonatán. Y David le dice, hombre, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo, ¿qué? Misericordia. ¿Por amor a quién? De Jonatán, tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y les hablaba de esa frase, y comerás siempre, ¿qué? A mi mesa. Versículo 10. Tú pues le está diciendo David al siervo de Jonatán, que se llamaba Siba. Le dice versículo 10, tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre, ¿qué? A mi mesa. Versículo y sigue. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que me has mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Y dice versículo, Mefiboset dijo al rey, Mefiboset dijo el rey, comerá a mi mesa, una vez más, como uno de los hijos del rey. Y nótese que ahí quiero hacer un paréntesis. Mefiboset comía a la mesa como un invitado, como un hijo del rey. Y decía, comerá a mi mesa como hijo del rey. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre, ¿qué? A la mesa del rey. Manitos, comer a la mesa del rey. Miren, el hermano que es de humilde condición, que es pobre, tiene que regocijarse en algo precioso. Cada 8 días en la casa del Señor, en la iglesia del Señor, celebramos un hermoso mandamiento que es la cena del Señor. Y cada 8 días nos sentamos alrededor del pan y del vino a hacer memoria de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, y estamos invitados a la mesa del Rey. Y se sientan a la mesa del Rey, ¿quiénes? Pobres o ricos. No importa si es un hermano de humilde condición, no importa si es un hermano que tiene mucho dinero, eso no interesa. Cada domingo aquí no es nadie más que nadie. Todos estamos a la mesa del Señor en una comunión íntima. Y siempre vamos a estar allí a la mesa del Señor, y delante del Señor somos, ¿qué? Iguales. Entonces Santiago le está animando al hermano de humilde condición pobre. Le dice, primero, no olvide que usted es un hijo de Dios. Segundo, usted es valioso para Dios. Usted es heredero y coheredero con Cristo. Usted está sentado cada 8 días a la mesa del Señor y tiene una comunión íntima con su Padre, y usted no es menos que nadie. Amén. Y es así como el hermano pobre, bajo esa perspectiva, tiene que ver su pobreza. Y no quejándonos, ni a toda hora mirando lo que no tenemos que mirar, ni comparándonos con nadie. Porque hay una cita bíblica en Salmos, manitos, que nunca se me va a olvidar. En Salmos hay una cita bíblica. Salmo, manito, 37:25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Miren, hermanitos, yo sé que todos nosotros hemos pasado por la prueba de la pobreza. Mire, el que diga que no ha tenido un momento difícil en su vida, que levante la mano. Yo, mis hermanos, tengo que decirles con gozo, con alegría, manitos, la canasta de amor. Mire, la canasta de amor, manitos, nosotros tenemos que motivar a los hermanos para que no olviden ese hermoso detalle de traer comida, de traer arroz, de traer 1 libra de carne, 2 libras de cerdo, pescado, pollo, huevo, lo que sea allí. ¿Por qué? Hermanos, nadie sabe realmente la situación de muchos hermanos en algún momento de nuestra vida. Aún en estos días, mire, hay familias que pasan necesidades. Lo que pasa es que usted no ve a los hermanos quejándose acá, ni llorando, ni con un pañuelo, mire que es que llevo tantos días sin comer. No, los hermanos vienen en silencio, traen su profesión por dentro, etcétera, no se quejan. Son agradecidos con el Señor y siguen teniendo su confianza ¿en quién? En su Señor. Pero hermanitos, miren, la canasta de amor varias veces fue una bendición para mi hogar, para mi esposa y para mí.
La canasta de amor ha sido una bendición para muchos de los hermanos que hemos estado acá, porque hemos pasado situaciones difíciles. Se los digo, todos hemos pasado por la prueba de la pobreza, pero la hemos pasado por la misericordia de Dios con la frente en alto, creyéndole al Señor, creyéndole a Él, colocando nuestra confianza en Él y entendiendo que aún en las vacas flacas o raquíticas, esas no son eternas, que de ahí vamos a salir, porque nada en la vida es eterno, ¿me entienden? Nada es eterno. Y yo quiero decirles, hermanitos, que a pesar de todo se cumple lo que la palabra de Dios dice: ni justo desamparado. Jamás, manitos, Dios nos ha permitido que nos acostemos con hambre. Y nosotros, aún comparándonos con personas allá afuera que están mucho, pero mucho más necesitadas que nosotros, manitos, y que conozco gente allá afuera que en verdad sí se acuesta con hambre, que la vida es muy dura para ellos, muy difícil, pero el Señor ha tenido misericordia de nosotros, sus hijos, y cada uno de nosotros como creyentes sabe que lo que yo le estoy diciendo es verdad. Han habido momentos difíciles en la vida de cada uno de ustedes, pero jamás Dios nos ha dejado solos. Él, como quiera que sea, provisto de algún lado, de otro lado, y nunca nos hemos acostado con hambre, manitos. Así que la prueba de la pobreza, en últimas, manito, creo que todo creyente la supera y la pasa. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque cuando hemos pasado por esa prueba de la pobreza, además no queda para dónde más mirar, sino por el Señor, el único que nos puede ayudar. Entonces, cuando usted está en ese momento difícil, usted entiende que el único que lo puede ayudar es el Señor. Por consiguiente, usted le mira a Él, por consiguiente, usted le cree a Él, y por consiguiente, usted se vuelve una ovejita mansa, y cuando está en problemas, eso no falta a la iglesia. Y usted los ve, eso parecen como un relojito. Vienen a la iglesia y dice: tan raro este hermano, hacía tiempos que no venía. Y cuando uno va y se arrima, ay, es que yo para una caja de pollos, le echa a uno toda la historia, y uno dice: ay, ya sé por qué el hermanito está. Lastimosamente, hermanitos, quiero decirles algo: cuando estamos en la prueba de la pobreza, ahí es cuando no tenemos para dónde más mirar, sino por el Señor. Usted ve, hermanos, que hacía días no venían, vuelven otra vez fieles como una ovejita, salen de la situación y no se vuelve a ver el hermano por ninguna parte. Vuelve esporádicamente, prende como las velitas, así, esporádicamente. Manitos, lastimosamente es eso, pero esa prueba de la pobreza muchas veces la pasamos con honores, por eso, porque entendemos que el único que nos puede ayudar, ¿quién es? El Señor. Pero mis hermanos, déjenme decirles algo: la prueba es una de las, la prueba de la pobreza es una de las pruebas que tenemos que pasar en esta vida, y muchos no quieren pasar por esta prueba, es verdad, pero ojo con lo que le voy a decir. Pero hay una prueba mucho más difícil que la prueba de la pobreza, y es la prueba de la prosperidad. La prueba de la prosperidad, mis hermanos, es la que no todo el mundo la pasa, y debería de ser al contrario, pero es la verdad. La de la pobreza la pasamos muchas veces con honores, porque le depositamos nuestra confianza en el Señor, pero cuando llega la prueba de la prosperidad no sabemos administrarla, no sabemos manejarla, y es la que casi la gran mayoría de las personas no pueden pasar, y es la más difícil de pasar: recibir la bendición de Dios y saberla administrar, porque recibimos la bendición de Dios y lastimosamente se perdió el hermanito, se perdió, mejor dicho, se volvió, hasta ahí llegó. Se los digo, manitos, de verdad, con mucho cariño, porque hay que ser prácticos. Yo he escuchado muchos hermanos, he estado acá por años, manito, en la iglesia. He visto hermanos que: hermanito, ayúdeme a orar por una casa para que Dios nos dé una vivienda. ¿Eso está malo? No. Dios le da la vivienda, hermanito, ¿y por qué no ha vuelto? Hermano, es que no podemos dejar la casa sola los domingos. Hermano, ayúdeme a orar por un carrito. Mire que un carrito ya no es un lujo, ni es una necesidad. Sí, el carrito el Señor se lo da. Hermanito, ¿y por qué no has vuelto? Ay, hermano, es que ahora que tenemos el carrito, el único día para uno pasear es el domingo. ¿Y cómo no vamos? Entonces, mire, cada que Dios da una bendición, lo único que yo he visto, manito, vea, se los digo con tristeza, lo único que yo he visto cuando Dios ha dado bendición a muchos hermanos es que se tuercen. Hay hermanos que Dios les ha dado buenos empleos, yo los conozco, manitos, y no han sabido manejar la bendición, les quedó grande, no volvieron a la iglesia. Después de que
doblaban rodilla para que Dios les diera una bendición. Dios la da. Pero termina el creyente separándose de las cosas del Señor, porque terminamos colocando nuestra esperanza y nuestra confianza ya no en Él, sino en el dinero. Ya no en Él, sino como ya tenemos. Cuando usted ya no está necesitado, usted ya coloca su confianza en la platica. Al 30 me entra tanto, y el arriendo me lo pagan tal día, y ahí me entra esa plata, y con esa plata hago, y usted hace cuentas alegres, y usted ya habla duro. ¿Sí? ¿En quién está colocando usted su confianza? ¿En Dios? No. ¿Y para qué Dios? Si es que esa plata me entra y punto, y con esa plata compro acá, compro allá, resuelvo aquí, resuelvo allá. Y se acabó nuestra esperanza de nuestro Señor. Ya no es, nuestra esperanza no está depositada en Él, ni nuestra confianza en Él, sino en el dinero que nos entra, en tal cosa que me por aquí, por allá. Y entonces, hermanitos, terminamos nosotros perdiendo la prueba de la prosperidad de nuestras vidas. Así que, mis hermanos, quiero hablarles de eso en estos 10 minutos que me quedan. La prueba de la prosperidad. La prueba más difícil de enfrentar es la prueba de la prosperidad. El hermano que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Así dice el versículo. Vamos allá a Santiago. Versículo 10. Pero el hermano que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Pregunta, ¿cómo es la flor de la hierba? Hoy está y mañana no. Se marchita, cae, sale un sol agotador de esos como están saliendo ahorita y se marchitó. Así dice que es que el hermano rico. Y notes lo que dice el versículo 11. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Hermanos, voy a leer estos versículos, quiero que los pongas allí y un hermano que me ayude a leerlos. Primer versículo, Salmo 103:15. Hermanito Luis Borda, si me puede colaborar, por favor. Salmo 103:15. El hermano John Santa Cruz me alista Isaías 46. Salmo 103:15. Oiga, hermanito, lo que dice la palabra de Dios. El hombre como la hierba son sus días. ¿Y cómo entonces son la hierba? ¿Cómo es? Hoy está y mañana ya. ¿Cómo es entonces nuestra vida? Así rapidito. Isaías 46, John Santa Cruz. Primera de Corintios. Toda carne o todo ser viviente es como que hierba. Hoy es y mañana desaparece. Y así es la gloria como flor del campo. Primera de Corintios 7:31, manito Gildardo. ¿Qué dice? Pasa. Hermano Rubén, colabórame con Santiago 4:14. Santiago 4:14. Y hermano John Chavarriaga, Primera de Pedro 1:24, hermano. ¿Cómo es entonces, mis hermanitos, nuestra vida? Como neblina, como la flor del campo, como la hierba. Hoy es y mañana, chao. ¿Qué dice Primera de Pedro 1:24, manito John Chavarriaga? 1:24. Porque toda carne hermanitos. Y quiero terminar, hermanito, por favor, el hermanito, no, lo leo yo, Primera de Juan 2:17. Primera de Juan 2:17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mis hermanos, está diciendo entonces Santiago al hombre rico, al hermano rico, está diciendo el versículo 10: pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba.
¿Qué es lo que quiere decirle Santiago? Mire, creyente, mire, hermano, usted que es rico, entienda una cosa primero que todo, que usted no es eterno, que usted aquí no está eternamente, sino que hoy es y mañana no es. Y como usted tiene que entender que no va a vivir eternamente acá, primero entienda eso, porque lo que ocurre con el rico es que él cree que nunca va a morir. Él cree y empieza a amontonar riquezas y a hacer cosas como si nunca fuera a partir de este mundo. Y Santiago le quiere decir al hermano rico: bájese de esa nube. Lo primero que usted tiene que entender es que su vida es así. ¿Entendió eso? Espero que hoy todos acá lo hayamos entendido. Si alguno acá tiene dinero y Dios le ha provisto de dinero, entienda que la vida suya es así. Entonces, si nosotros entendemos eso, tenemos entonces que entender lo que dice entonces 1 Timoteo 6:10. ¿Qué dice? ¿Qué es lo malo entonces? Primero entienda que su vida es pasajera, es rápida. Entendiendo eso, usted que es rico, entonces entiende una cosa. ¿Qué es lo malo? 1 Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es que el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entienda otra cosa, usted, hermano, que tiene dinero y que es rico, usted va a ser traspasado de muchos dolores. Porque la riqueza, manito, ¿sabe qué? La riqueza trae problemas. Usted piensa que la riqueza, no, ay, no, qué bueno uno tener plata. Mire, manito, cuando usted tiene dinero porque Dios se lo ha dado, el problema es administrarlo. El problema es cuidarlo. El problema es saberlo invertir. El problema es una cantidad de cosas que lo único que usted se va a encontrar es con traspasar de muchos dolores y preocupaciones. ¿Sabe qué pasa con el dinero? Algo muy parecido que lo que pasa con el matrimonio. Dice, yo quisiera evitarlos, que pasaran de muchos dolores, pero pues es un mal necesario. Nos casamos a sabiendas que vamos a sufrir. Y el dinero, todos queremos tener dinero a sabiendas que vamos a tener problemas. A sabiendas que el dinero trae dolores de cabeza. Hermanos, entonces es lo que el hermano rico tiene que entender. Pero ojo, porque ahí mismo en 1 Timoteo capítulo 6, el versículo, manito, rápidamente, el versículo 17, y ahí está la clave. Ojo lo que el Señor le dice hoy en día a través de Santiago al hermano rico. ¿Qué le dice? A los ricos, está hablando allá en 1 Timoteo 6, versículo 17, a los ricos de este mundo, creyentes, ¿qué dice? Manda una orden, que no sean, ¿qué? Altivos, que dejen de estar mirando a los demás por encima del hombro, que ese es el gran problema cuando usted adquiere 2 o 3 pesos de más, ya mira a los demás como así, cuando debería de ser, seguir siendo la misma persona humilde. Entonces ya dice, vamos a almorzar al restaurante de la esquina. Ay, no, ese restaurante no, a Chipichape, o vamos por allá a otro restaurante, pero ahí es corrientazo, ese corrientazo ya no es para mí, ya eso me cae mal al estómago. Mire, manitos, ese es el problema. El problema es que usted tiene 3 pesos y entonces usted dice, miren, me da risa esto que les voy a decir, perdónenme que me les pase 5 minutos de más. Usted vive en Marroquín y adquiere 3 pesos y dice, vámonos de este barrio. Esto aquí ya. Ahí se crió su mamá, su abuelo, todo el mundo, pero usted ya se siente indigno del sitio que porque consiguió 3 pesos de más. No, el problema no es ese, manito, el problema es la altivez nuestra. Entonces, manda que no sean altivos, ni pongan, ojo, porque aquí está la clave, ni pongan la esperanza en ¿qué? En las riquezas. No ponga la esperanza en el dinero que usted tiene. Es lo primero que le está diciendo el Señor y es lo primero que el hombre hace. Deposita su confianza en ¿quién? En las riquezas, en el dinero. Ni ponga la esperanza en las riquezas, las cuales son ¿qué? Inciertas. Hoy usted tiene, mañana no. Son inciertas. Sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas que en abundancia, para que las que disfrutemos, manitos, para que las disfrutemos, mis hermanos. Quiero que vayamos rápidamente a Marcos capítulo, no terminé, sí, perdón, para que las disfrutemos. Muy bien, manito, versículo 18, que hagan bien, oiga bien lo que dice, que le dice a los ricos, que hagan ¿qué? Bien, y sean ricos, pero ricos ¿de qué? En buenas obras, dadivosos y generosos, hermanos. ¿Qué hacía
¿Qué hacía el que estudiamos en el Antiguo Testamento? Nehemías. ¿Qué hacía Nehemías? Era generoso, dadivoso. 12 años tuvo ¿cuántas personas a la mesa? Más, aproximadamente unas 200 personas, dándoles desayuno, almuerzo y comida. Nunca utilizó el sueldo de él como gobernador. Generosos, dadivosos. Mira, el que es rico tiene que tener esa actitud. Rico pero en buenas obras, generoso y dadivoso, pendiente de los hermanos que él ve en necesidad para ayudar. Pero lastimosamente usted quiere 3 pesos y empieza a volverse codicioso, avariento, quiere más y ya no hay dinero que lo llene. Nunca está satisfecho. Usted ve a la persona que tiene plata y él siempre está pensando en conseguir más. Nunca dice llega a un límite. No, hay que invertir más aquí, allá. No tiene llenadero. Marcos, vamos a Marcos, manitos, capítulo 10, el versículo 23. Marcos capítulo 10, versículo 23, está hablando el Señor Jesucristo. Y dice en el versículo 23, ahí hay un título: advertencia contra las riquezas. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen ¿qué? Riquezas. No que no puedan entrar, sino que cuán difícil será que puedan entrar. ¿Por qué? Versículo 24. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que ¿qué? Confían en las riquezas. ¿Y qué dijo allá Timoteo? A los que ponen ¿qué? Su esperanza en las riquezas. ¿Dónde está el problema? En que nosotros confiemos y coloquemos nuestra esperanza ¿en qué? En las riquezas, en el dinero, en las posesiones. Porque cuando usted hace eso, usted está diciendo: no necesito a Dios. ¿Para qué Dios? Si ahí tengo la plata que me entra, los arriendos, la pensión aquí, allá, yo resuelvo, no el Señor, yo. Para eso me maté trabajando. Ese es el problema del rico. Y de peso no quiere compartir nada. Resulta que ¿dónde está la clave de toda la bendición de Dios? Cuando Dios a usted le da y usted lo único que hace es recibe lo que Dios le da y lo da, lo comparte con los demás. No estamos diciendo que lo comparte todo, pero trata de administrar de la mejor manera lo que Dios le está dando. Vea, hermanitos, yo le quiero decir una cosa: nunca el Señor dejará bendecir su vida. Nunca dejó bendecir a Nehemías y nunca dejó bendecir a grandes hombres. Y yo no puedo nunca pensar que es que tenemos que mantener pobres y arrancados, porque a la luz de la palabra, si usted la estudia, Abraham era riquísimo, Salomón, David, todos, manito, fueron hombres que tuvieron dinero, manitos, y que Dios les dio, pero eran hombres que tenían un corazón generoso, manitos. Lo compartían con los demás, y eso es lo que tiene que hacer, como dice a Timoteo: que seamos ricos en qué? En buenas obras, dadivosos y generosos. Y es lo que no hacemos, manito. Queremos nosotros coger el dinero y agarrarlo y como que ojalá nadie se dé cuenta. Y la pregunta del millón, manitos, para terminar: ¿ustedes creen que esa de verdad es la idea para la cual Dios quiere que un creyente sea rico? ¿Para que se vuelva tacaño, miserable, codicioso, avariento? No, manitos. Quiero terminar con esta cita bíblica que no la puedo dejar pasar por alto, manitos. Y está en Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo 4 y capítulo 5, y voy a leer desde el versículo 10 en adelante. Y escuchen bien y léanlo en su casa, se los dejo de tareas. Eclesiastés 5, versículo 10 dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero. Oiga, jamás él va a estar satisfecho, siempre quiere más. El que ama mucho tener no sacará fruto. También esto es que vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que consumen. O sea, mientras más tiene, más quiere tener. Y dice: qué bien pues tendrá su dueño si no ver con sus ojos. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero el rico no le deja dormir la abundancia. Ese cuento de que la abundancia, la riqueza da felicidad, no, lo que da es un problema tenaz. No lo deja de dormir la abundancia, porque siempre está pensando que lo van a robar. Me van a robar. Hay que estar pendiente con la caja, con fulano de tal. Versículo 13: hay un mal doloroso que he visto debajo del sol:
las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. ¿Por qué dice aquí parece ser que era Salomón el que escribió Eclesiastés? ¿Por qué Salomón dice eso? Que hay un mal en las riquezas guardadas. Vea, yo conozco gente, manitos, perdónenme porque yo tengo tantos ejemplos en mi cabeza. Yo tengo un tío, yo creo que tiene por ahí 200 millones de pesos guardados en el banco. Si usted me pregunta a mí cómo vive mi tío vive con unos harapos. Él no tiene ropa bonita, no. Usted lo ve hasta cochino. Usted lo ve y usted le da pesar. ¿Será, señor, es pobre? ¿Será que necesita que se le dé plata? Y si él puede, le pide. Ay, no, ni ha almorzado. Oye, mire la hora que no ha almorzado todavía. Y le muestra a usted una cara de lástima, de tristeza. Y uno dice, no, hay que darle almuerzo al tío porque... Y tiene más de 200 millones guardados en el banco. La pregunta es, ¿para qué o para quién? Está que se muere. ¿Y esa plata de quién va a quedar? ¿De los hijos? Y no fue capaz de disfrutar lo que Dios le dio comprándose una buena ropa, vive en unas tablas, duerme en unas tablas, vive por allá lejísimos por Tuluá, en una finca que le compró un hijo para que fuera para allá y está enfermo. Mi papá me dice que yo creo que él va a morir por allá en ese terreno, porque, mejor dicho, yo le digo una cosa, uno para qué tiene que tener una vida de esa manera y con dinero guardado en el banco. Por mi casa hay un viejito, un señor de edad, usted lo ve y usted dice, viejito, yo creo que no tiene que caerse muerto. Es el dueño de 3 panaderías, de 2 licoreras, y todas las mañanas se levanta a las 5 de la mañana, una chancleta ahí todo desarrapado, y se va a pasar revistas si los empleados le abrieron la panadería, si le abrieron y usted lo ve, se sienta a tomar cafecito, no toma y no café y pan, yo creo que ni almuerza. Dios mío bendito, está para morirse, y yo creo que no conoce y no cali. No se preocupan por ir a disfrutar de lo que Dios les ha dado. Hay gente que ni siquiera conoce más allá de la ciudad donde viven y con dinero amontonado y guardado, mis hermanos. Eso es triste. Termino diciendo lo siguiente. Sí, manito, dice, versículo 14. Las cuales se pierden en las malas ocupaciones y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. ¿Saben por qué? Cogen los hijos la riqueza de sus padres y eso se va porque no son capaces de administrarla bien. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve. Dice, véndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Salto al versículo 18. He aquí pues el bien que yo he visto, dice Salomón. ¿Qué bien? Que lo bueno es que comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con el que se fatiga debajo del sol. Todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios le da riqueza, oiga bien, le da riqueza y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es el don de Dios. En otras palabras, por amor a Dios, disfrute lo que Dios le da. Dese su paseíto, no que se endeude para pasear, ahorre y dese su paseíto. Cómprese su buena cama, cómprese pero por Dios, deje de estar ahorrando, que nos va a llegar el momento de partir y usted esa plata no la va a poder disfrutar. Entienda eso, mis hermanos. Eso es lo que Santiago le está diciendo entonces acá a los hermanos ricos, que no olvide que su vida es como la flor del campo y que lo que usted, si en verdad es un hermano rico, debe de ser rico en buenas obras, generoso, dadivoso, bondadoso y ayudar a los demás. En eso consiste. ¿Por qué? Porque todo lo demás va a perecer. Entonces por eso Santiago le dice que al hermano rico en su humillación, porque igual todo eso se va a volver nada. Vamos a orar, hermanitos, coloquémonos en pie. Padre, te damos gracias en esta preciosa noche por tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por ayudarnos a entender estas preciosas verdades, Señor, que están escritas en tu palabra, Señor, a través de Santiago, Señor, esta preciosa epístola, Señor, que nos habla de una forma real, de una forma muy sencilla para que todos podamos entender, Padre bendito, que si somos hermanos de difícil condición, en estado de pronto de pobreza, Padre, nos tenemos que sentir orgullosos de ser tus hijos
y saber que contigo, Señor, somos herederos y coherederos y que tenemos, Señor, el privilegio, Señor, de haberte conocido, de tener la salvación y la vida eterna, que tú estás al pendiente de nosotros, Señor, tus hijos, y que jamás nos acostaremos con hambre. Padre, gracias. Gracias por ayudarnos a ver aún nuestra pobreza con la perspectiva correcta a la luz de la palabra. Pero gracias también por lo que tú le dices al hermano rico, Señor, donde le hablas claramente que debe de ser rico en buenas obras, generoso, dadivoso. Y entender, Padre, que la vida es un soplo y es como la hierba y la flor de la hierba. Que nuestra vida no dura, Señor, y que de este mundo hemos de partir sin llevarnos nada. Así que permítele, Señor, a aquellos hermanos que tienen un dinero y que tú les has entregado bienes, que sean excelentes administradores de lo que tú les entregas para la gloria y la honra tuya, Señor. Que puedan cumplir con este precioso mandamiento de la generosidad, la bondad. Padre, ayúdanos, Señor, a entender todo dentro de la perspectiva de tu bendita palabra, Señor. Ayúdanos a ser esos buenos administradores, tanto de aquellos recursos bastantes como aún a aquel que tiene pocos recursos. Pero ayúdanos, Señor, siempre a administrarlos para la gloria y para la honra tuya. Padre, te damos gracias pues por lo que has hablado a nuestras vidas y a nuestro corazón y a nuestro entendimiento. Permítenos colocar esta palabra en práctica, Señor, y que seas tú llevándonos con tu fiel cuidado de regreso a casa, Padre, a cada hermano y a cada hermana, Señor. Y entregamos en tus manos este resto de semana, Señor, para que seas tú dándonos tu gracia y tu favor, Señor, cada día, Señor, cada mañana, que podamos levantarnos con ánimo, con gozo, con alegría, Señor, creyendo en ti, Señor, y colocando nuestra esperanza y nuestra confianza en ti, no en las posesiones y en las riquezas que tenemos, no aún en nuestro trabajo, sino en ti, Señor, porque tú eres el dador de la vida, tú eres el dador de todo, Señor, tú eres el dueño de todo, Señor, y a ti queremos darte todo honor y toda gloria y toda honra en esta noche. Y estas gracias, Padre, te las damos en el dulce nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.